Hola a todos, soy el gran maestro Herminio Raiz y estoy encantado de estar aquí en el canal de mi amigo Daniel Muñoz, donde hoy analizaré la quinta partida entre Ian Nepomniachtchi y Magnus Carlsen por el título mundial. Como bien sabéis la mayoría de vosotros, no solo Daniel tiene este canal, también tiene un proyecto muy interesante, una plataforma de ajedrez donde colaboro con él que se llama The Zoo Members, y donde podréis aprender a jugar al ajedrez, mejorar vuestro ajedrez y encontraréis distintos vídeos con material, con aperturas, con medio juego, con ejercicios donde podréis ir progresando en este juego. Como decimos, hoy vamos a ver la quinta partida del match por el campeonato del mundo. Nuevamente Nepomniachtchi con las piezas blancas, Magnus Carlsen con piezas negras. Las 4 primeras partidas acabaron en 4 tablas y vamos a ver qué ha ocurrido hoy en la quinta partida del match. La partida comenzó tras e4, e5, nuevamente se planteó como en todas las partidas en las que Nepomniachtchi llevó las piezas blancas, se planteó la apertura española y rápidamente desembocó en una posición clásica tras unas jugadas generalmente bien conocidas, clásicas de esta apertura, y se llegó a la siguiente posición después de enroque. Nepomniachtchi en esta quinta partida opta por la que ya utilizó en la tercera ronda y es la ruptura A4. Con ella pretende crear problemas a Carlsen a lo largo de la columna A, se amenaza la captura A por B5 y aquí Carlsen optó por desviarse de la jugada que eligió en la ronda 3, que fue alfil B7, la jugada más ensayada en esta posición, y optó, como decimos, por desviarse con la jugada torre B8. Este ya es un primer momento interesante, al menos desde el punto de vista psicológico. Seguramente Magnus Carlsen quería evitar cualquier preparación casera del equipo de Nepomniachtchi. Como bien sabemos, en este tipo de campeonatos mundiales no solo es importante el jugador que lo juega, sino todo ese equipo de analistas que hay detrás. Hay una gran cantidad de analistas que están todo el rato intentando revisar las aperturas, intentando encontrar alguna sutileza con la que poner en apuros al rival. Por eso Magnus Carlsen opta por una jugada un poco más secundaria, aunque habitual, con torre B8, desviándose del alfil B7 de la partida número 3. Nepomniachtchi opta por capturar, peón por, realiza la jugada H3 para evitar cualquier tipo de clavada con alfil G4 en el futuro, cualquier posible salto del caballo negro a G4, y rápidamente tras D6 la partida quedó definida con la jugada C3. La idea de Nepomniachtchi es clara. Por un lado, amaga con el avance D4 para poner en algunas dificultades al rival, pero también puede optar simplemente por controlar la casilla B4, que puede ser una casilla importante para el caballo negro, pero también para el posible avance del peón a B4. Carlsen, de hecho, realiza el avance B4 y es una idea pues bastante clara, ya que ha colocado la torre en B8, lo que quiere es dar potencial a esa torre a lo largo de la columna y así poder incomodar al alfil de B3, un alfil que es una pieza importante en esta apertura española porque, como vemos, posee una gran diagonal para presionar al enroque rival y también para controlar casillas importantes como puede ser la casilla D5. Nepomniachtchi optó ahora por un juego tranquilo, ha realizado la jugada D3 y rápidamente se ha alcanzado una posición donde se ha definido la estructura tras B por C3, B por C3 y aquí Magnus Carlsen realiza la ruptura D5. Una ruptura agresiva, una ruptura optimista que pretende equilibrar el centro y también pretende equilibrar rápidamente la partida. Esta jugada, por otro lado, también puede tener sus defectos, y ahora lo veremos en la secuencia que sucedió en la partida. Y es que, aunque parece una jugada agresiva, que presiona el centro del rival, es cierto que después de caballo BD2, una jugada tranquila que consolida el centro, defiende también el alfil de B3, tras la secuencia de cambios peón por peón, alfil de 6, quiero que nos paremos en la siguiente posición tras la jugada de Nepomniachtchi dama C2. Podemos dar la apertura por concluida y podemos sacar las primeras conclusiones de lo que está ocurriendo en la posición. Seguramente Nepomniachtchi se encontraba satisfecho con la apertura,
porque a pesar del carácter casi simétrico de la posición, si nos damos cuenta la estructura de peones es casi simétrica, el blanco posee algunas pequeñas ventajas que pueden incomodar al rival. Por un lado, vemos un alfil en b3 poderoso, que no tiene de momento rival. La jugada alfil e6 de momento no es sencilla de realizar sin estropear la estructura de peones. Por otro lado, se ha fijado el centro, pero los caballos blancos pueden crear algunas amenazas y pueden mejorarse con algunos saltos. Por un lado, el caballo podría saltar a c4, presionando el centro pero también el alfil rival, o como sucedió en la partida tras caballo f1, caballo g3, buscar otras casillas útiles como f5. Pero también el caballo de f3 debe ser controlado, en caso contrario en un futuro el salto caballo g5 también puede poner en dificultades al enroque negro. Y es por eso que veremos que ahora Magnus Carlsen realizó la jugada h6. Por otro lado, el blanco, como decimos, presenta otras pequeñas ventajas. La columna A es de su control total. Aún no se ve qué puede hacer por esa columna, pero esta torre dispone de toda la columna para ella. Y del mismo modo, en cualquier momento, la columna D también podría ser útil para la otra torre. Y por otro lado, en cuanto el caballo de D2 se mueva, incluso la clavada alfil G5 podría poner en algunas dificultades al negro, puesto que el alfil en D6, aunque es un alfil que parece un poco torpe, es verdad que es muy útil para defender las debilidades del negro. Por lo tanto, en caso de alfil G5, ese alfil probablemente no podría volver a E7 para deshacer la clavada. Por todo ello, Magnus Carlsen realiza una jugada muy lógica, y no es otra que la jugada h6. Como hemos dicho, el caballo blanco podría plantear el salto caballo g5, ahora no será posible. Por otro lado, el alfil en cualquier momento podría venir también a g5, ahora no es posible, y así, de momento, Magnus Carlsen consigue contrarrestar las primeras amenazas del blanco. Y ahora alcanzamos un momento que puede ser también importante, y es que las blancas deben decidir el plan a continuación. Existen distintas continuaciones lógicas. Nepomniachtchi optó por el traslado clásico del caballo hacia G3, con la maniobra caballo F1, caballo G3, una maniobra bien conocida en este tipo de posiciones de española o de italiana, donde el caballo en G3 pues buscará luego posibles saltos en el flanco de rey para poner en dificultades al rival. Pero también existía una opción muy interesante, que no es otra que el salto caballo c4, que era una jugada probablemente crítica. ¿Por qué? Por un lado, el caballo empieza a plantear una amenaza sobre el alfil de d6. No tanto para capturarlo directamente, pero sí para ejercer más presión con una posible clavada, con, por ejemplo, torre de 1. Pero por otro lado, el negro tiene que tener mucho cuidado también con la presión sobre el centro, pero también cómo contrarresta el alfil de b3. Por ejemplo, la jugada lógica alfil e6, una jugada que ya utilizó Magnus Carlsen en la partida número 3 para contrarrestar la fuerza del alfil en b3, se encontraría con que ahora la columna de A sí que empieza a ser útil, y tras torre a6 la presión de las blancas empezaría a ser incómoda. Una presión que está basada en varios detalles. Primero, el ataque sobre el caballo de c6, que no tiene un punto estable y que menos lo tendrá si el alfil blanco puede venir en el futuro a a4. Pero además se basa también en algunos detalles tácticos. Por ejemplo, la jugada caballo e7 que funcionó en la partida, ahora veremos cómo Magnus Carlsen realizó también la maniobra caballo e7, caballo g6, ahora se encontraría con una bonita secuencia táctica, y es que después de caballo por e5, el blanco capturaría el peón central, pero no con la idea de volver a retomar. Esta captura no es posible porque el alfil de b3 se encuentra atacado por alfil y por la torre negra. Pero si el golpe táctico torre por e6 hubiera sido una bonita secuencia táctica que hubiera puesto en algunas dificultades al negro. Si paramos en esta posición, de momento el negro tiene ventaja material, tiene una calidad de ventaja a cambio de un peón que tiene el blanco. Pero su situación no es nada sencilla, y es que el peón de e6 se encuentra bajo presión, el caballo en e5 es poderoso, buscará los huecos en el futuro, como por ejemplo caballo g6 o caballo c6, pero jugadas como dama de 6 se encontraría con nuevas amenazas, y es que después de caballo f3 el blanco plantea un juego dinámico con amenazas como un ataque doble con e5 o un salto caballo d4 o también mejorar su alfil de casillas negras.
Por ejemplo, después de dama b6, esta podría ser una variante modelo, tras alfil a3, la presión de las blancas empieza a ser incómoda. No decimos que esto hubiera sido suficiente para poner en problemas a Carlsen, pero sí que a cambio de una calidad, torre por alfil que ha entregado el blanco, dispone de un peón y una presión muy buena de sus piezas. Por supuesto, tras caballo c4 no es obligada toda esta secuencia con caballo e7, pero incluso la jugada dama d7 se encontraría también con una presión incómoda. Tras dama 2, el blanco consigue un mayor control de la columna A y de repente la maniobra alfil a4 empieza a estar latente. El caballo de c6 no se encuentra nada cómodo. Habría que pensar qué hubiera sucedido en caso de este caballo c4 de Nepomniachtchi. ¿Cuál era la idea de Magnus Carlsen para contrarrestarla? En vez de esto, como decimos, Nepomniachtchi realizó otra jugada muy interesante, y es trasladar el caballo de f1 para llevarlo a g3. Y Magnus Carlsen realizó la misma idea con caballo e7, caballo g3, caballo g6, y ambos caballos se han quedado controlando su enroque, buscando futuros saltos, tanto a f5 como a f4, a h4, a h5, son casillas que los caballos van a buscar, pero también consolidando el centro. El caballo de las negras ha llegado a g6 a consolidar el centro, igual que hacía desde c6, pero con un punto mucho más estable. Seguimos en la partida. Nepomniachtchi realiza otra jugada natural con alfil e3 y por fin conecta sus torres, termina su desarrollo, saca su alfil que se encontraba sin desarrollar en c1 y ahora le plantea una duda a Carlsen. Esta creo que fue una de las posiciones más importantes de la partida y vamos a entender el porqué. A pesar de que parece que hay un juego muy tranquilo en lo que no está sucediendo nada especialmente grave, las negras ahora sí que tienen algunas dificultades para ver cómo continuar en esta posición. ¿Por qué? Por un lado, como hemos dicho, el alfil de b3 es muy poderoso, pero no es tan sencillo contrarrestarlo sin estropear la estructura. Alfil e6 sería posible, pero tras el cambio los peones negros quedarían doblados, una estructura fea. Pero al negro también le gustaría conectar sus torres, quizá con la jugada natural dama e7, pero esta jugada se enfrenta a algunos problemas, y es que la dama en e7 se encuentra incómoda. Primero, porque un caballo puede saltar a f5 a atacarla, pero luego por otro detalle, y es que en caso de que el caballo sea capturado, alfil por f5, e por f5, vemos que la dama ha quitado la casilla al caballo de g6. Este caballo no tiene apenas casillas, no puede saltar a e7, no puede saltar a h4, pero tampoco a f4, porque la dama está muy mal colocada en esta columna E ante el ataque de la torre blanca. De repente la situación de esta dama sería incómoda. Si el caballo tiene que retirarse a h8, ya vemos algo muy raro en la posición del negro, un caballo en la esquina sin poder ni siquiera moverse. Además, la presión en el centro podría ser casi decisiva tras alfil de 4 y el peón de e5 tiene graves problemas. Por supuesto, podríamos decir dama e7 contra caballo f5, la captura no es posible. Pero si no es posible, entonces las negras deberían reconocer su error, jugar dama de 8 y el blanco dispondría ahora de una idea muy interesante, y es mejorar su alfil hacia la casilla a4 teniendo en mente una idea, y es que tras los cambios y caballo e7 el caballo no disponga de esta casilla c6, por lo que el centro, este peón de e5, puede estar en dificultades tras una maniobra muy curiosa. Alfil c1, un retroceso que abre la columna para poder capturar caballo por peón, y como decimos, el alfil en a4 evita cualquier tipo de defensa con caballo c6. La posición de las negras nuevamente sería incómoda, e4, caballo de 2 y el peón parece estar condenado. Pues nos encontramos en una situación, como decimos, un tanto incómoda. El alfil de c8 no puede salir de manera sencilla, la dama en e7 parece que no tiene buenas casillas, incluso un desarrollo como alfil b7, una casilla lógica para el alfil si quiere evitar que el caballo blanco salte a f5, hay una presión muy interesante sobre el peón de e4. Tras, por ejemplo, caballo de 2, el blanco también tendría las mejores opciones, consolida su centro y ahora sí, nuevamente el salto del caballo a f5 empieza a ser incómodo. Pues volvamos para atrás para entender cómo solucionó todos esos problemas Magnus Carlsen.
Y aquí viene la grandeza de estos grandes jugadores. Entendió todas estas pequeñas sutilezas y encontró una idea bastante precisa, una idea genial. Y no es otra que la jugada Dama E8. Puede resultar una jugada rara, puede parecer una jugada extraña, como colocar la dama en E8, no parece su casilla natural, incluso evita la salida de la torre en F8, pero cumple varios propósitos importantes. El primero, no ocupar la casilla E7, donde ya hemos visto que la dama se encontraría incómoda y donde incluso el caballo en el futuro puede tener una casilla de retroceso. Pero por otro lado, sobredefiende el centro, esto es importante, el peón de E5 está bajo presión, la dama incluso lo sobredefiende. Pero hemos dicho también que el alfil de B3 era una pieza importante, pues con alfil E6, Magnus Carlsen ahora sí pretende eliminarlo en cualquier momento. Y luego además la dama tiene un traslado muy importante para mejorarse hacia la casilla C6. En un momento dado, cuando sea oportuno, la dama podrá venir a C6, pues presionando por ejemplo el peón de E4 o ejerciendo alguna presión en la columna C. Como vemos, una jugada multiusos y probablemente basada en el juego anterior, en el que pues las negras vieron que tenían algunas dificultades. Continuamos con la partida continuó con torre de E a D1. Podríamos pensar, por ejemplo, qué hubiera sucedido con el salto natural caballo F5 del que hablábamos anteriormente. Nuevamente la captura del caballo lleva problemas, por lo mismo de antes. El caballo está en algunas dificultades, pero es que la dama no se encuentra cómoda en esta columna E. Por ejemplo, después de caballo E7, alfil A7 no solo atacaría la torre, sino que atacaría el peón y cuidado que la dama negra va a encontrarse en apuros en esta columna. Pues, ¿qué idea tenía Magnus Carlsen en la partida? Pues seguramente, como decimos, la jugada dama C6, una jugada que ahora gana un tiempo importante al atacar el peón de E4, la dama, el caballo de G3 ahora no defiende ese punto, y donde la situación pues se volvería una situación pues compleja. Por ejemplo, cabría preguntarse, yo mientras veía la partida me preguntaba si existen algunas variantes tácticas sobre el enroque negro, por ejemplo jugadas como caballo por H6, donde el blanco consigue capturar un peón, romper el enroque y capturar un segundo peón y a la vez atacar la torre, pero no solo eso, intenta retirar la torre para que el caballo salte con fuerza G5, ayudando así al alfil de B3. Pero también es importante mencionar el siguiente detalle, y es que en posiciones peligrosas, en posiciones defensivas, es muy interesante el método de entregar material o devolver material para conseguir una posición óptima, una posición sólida. El negro tiene ventaja material, así que haría bien en devolver parte de ese material con torre por alfil, lo más sencillo, utilizando el método defensivo de entregar material para defenderse, pero eliminando la pieza clave del blanco. Ese alfil de B3 desaparece, por fin sigue el desarrollo el negro con alfil C4 y ahora simplemente tras retirar la torre encontraríamos una posición de doble filo. El blanco ha capturado dos peones y una torre, pero también ha entregado dos piezas menores. Si nos damos cuenta, las piezas menores del negro empiezan a activarse y pueden dar un muy buen contrajuego al blanco. Seguramente por ello Nepomniachtchi prefirió no complicar más la partida y realizar la jugada torre de E a D1, presionando sobre el alfil de D6 y buscando el momento adecuado para saltar con el caballo F5. Por supuesto, la idea de Carlsen continúa, alfil E6, yo quiero eliminar la mejor pieza del rival, conseguir así que mi dama consiga una casilla natural, conectar las torres y finalmente equilibrar parcialmente la partida. De repente, pues la ventaja de las blancas se diluye en gran parte. La partida continuó con alfil A4, alfil D7, Magnus Carlsen sigue con la misma idea, quiere eliminar ese alfil fuerte, y tras caballo D2, finalmente Nepomniachtchi entiende que parte de la ventaja se le ha ido, que no ha conseguido poner en problemas realmente efectivos al rival y empieza a reorganizar las piezas buscando un detalle, y es que el caballo consiga alguna casilla fuerte, ahora que no hay alfiles de casillas blancas, que el peón blanco en el futuro pueda venir a F3 a consolidar la estructura y también tras el cambio de los alfiles empezar a colocar un caballo fuerte en F5. Esto le tiene que dar parte de ventaja, ahora veremos si suficiente o no, pero al menos deja sobre el tablero las piezas que cree que son mejores que la del rival.
El defecto de todo este planteamiento, porque la interpretación estratégica es correcta, es que quizá la ventaja va a ser al final simbólica, no va a ser suficiente. Y esto es lo que entendió Carlsen tras la simplificación. Tras el cambio de múltiples piezas, entendió que aunque su posición era levemente inferior, pues era una posición muy defendible. Decimos levemente inferior porque, por supuesto, el alfil de E3 parece mejor que el de D6, que cumple meramente una misión defensiva. El caballo en F5 va a ser fuerte, igual que va a ser un caballo fuerte en C4. Incluso, como veremos, la estructura de peones va a ser más lógica la estructura del blanco, porque va a colocar todos los peones en blancas teniendo un alfil de negras, mientras que las negras no tienen tanta facilidad para cambiar de color todos estos peones. ¿Cuál es el problema? Como veremos, pues ver si es suficiente esta mínima ventaja para desnivelar la partida. Nepomniachtchi optó por la jugada torre a6. Como decimos, la posición de las blancas es preferible, pero hay que ver hasta qué punto. Puede haber una presión sobre el alfil de D6, tanto con un caballo como con el otro. El peón de E4 va a ser consolidado con F3 y además la torre negra no puede buscar la debilidad de C3 por varios motivos. Primero, porque las casillas están muy controladas, torre B1 y torre B3 están controladas por el caballo, pero porque además no haría bien en dejar la primera fila o la octava fila del blanco para la entrada de la torre. Con lo cual, Magnus Carlsen debe plantearse cómo defender esta posición. Y aquí la verdad que los jugadores top, los jugadores de la élite, tienen una gran facilidad para reorganizar las piezas. Su posición es levemente inferior, pero entiende que tras caballo E8, muy buena jugada, primero el alfil queda defendido, con lo cual cualquier ataque sobre él de momento está anticipado, está todo bien defendido. Pero no solo el alfil, también la posible debilidad de C7 queda defendida. Y por otro lado viene otro detalle más, y es que el caballo en F6 interrumpía un detalle, y es poder jugar F6, consolidar el centro y también que el rey negro pueda venir al centro. Es una posición que podemos considerar ligeramente pasiva, pero una posición muy sólida donde el negro va a reorganizar todas sus piezas para contrarrestar las amenazas del rival. Nepomniachtchi optó por llevar al rey al centro y Carlsen realiza otra jugada muy útil, caballo F8. Si este caballo no tiene un salto efectivo a F4, donde podría ser eliminado, pues desde F8 cumple otra misión y es saltar a E6 y consolidar otra vez mucho la posición, defendiendo C7, consiguiendo de nuevo posibles saltos para el futuro, dos jugadas muy curiosas, caballo E8, caballo F8, con las que Magnus Carlsen empezó a aliviar la presión de las blancas. La partida continuó con caballo F5, caballo E6, todo bien defendido, y tras caballo C4 viene uno de los últimos momentos importantes. ¿Cómo defender ese alfil? ¿Qué hacer? Pues Magnus Carlsen entendió muy bien que la jugada tranquila, pasiva, torre de 8 era suficiente para mantener la posición, pero además una jugada probablemente necesaria. Podríamos pensar, ¿por qué no cambiar el alfil? Si el alfil es un tanto pasivo, ¿por qué no cambiarlo con alfil C5? El problema de una situación como esta es que el alfil era pasivo, pero cumplía misiones importantes, como eran las de defender los peones de C7 y E5. Es una posición que dejará, por ejemplo, al peón de E5 en problemas. Podríamos pensar también en una jugada de contraataque con torre B3, es decir, tú me atacas en D6, yo ataco en C3, pero como decimos, la octava fila pone en problemas al negro, el caballo queda clavado y ahora las blancas pueden optar tanto por la captura en D6, una doble captura, el caballo de D8 se encuentra clavado, o incluso la más precisa torre C8, que plantea una captura aún más efectiva porque torre por C3 se encontraría con el tema táctico caballo por D6, donde la torre de C3 de las negras queda atacada. Entonces, ¿qué hacer? Pues Magnus Carlsen simplemente defiende su alfil, juega torre de 8 y demuestra al rival que la defensa de estos dos puntos, C7 y D6, es suficiente para mantener la posición y para ir progresando con el resto de sus piezas, en este caso con el rey que viene rápidamente hacia el centro. Como os decía anteriormente, las blancas tienen una posición preferible. Va a colocar un peón en H5, toda su estructura está en casillas blancas, posee más espacio, posee un caballo en F5 difícil de expulsar, pero la pregunta ¿es eso suficiente para desnivelar?
Magnus Carlsen hizo otra nueva reorganización defensiva, alfil F8, muy buena jugada. Es curiosa esta partida donde caballo E8, caballo F8, ahora alfil F8, 3 piezas que van para atrás, pero que cumplen una misión de consolidar la posición. El peón de G7 queda ahora muy defendido, pero sobre todo se libera la casilla de 6. ¿Para quién? Para un caballo. Ahora el caballo quiere venir a D6 para provocar nuevos cambios, nuevas simplificaciones. Cuando nos están presionando, cuando nos están atacando, un buen método es ir cambiando algunas de esas piezas ofensivas del rival. Tras rey E2, caballo D6, uno de los dos caballos o ambos caballos deben ser cambiados. Así Carlsen consiguió cambiar uno de los caballos y alcanzó otro momento importante, y es ¿de qué pieza deberíamos comer en D6? Podríamos pensar que es lógico capturar con el peón. ¿Para qué? Para mejorar la estructura, para arreglar esa estructura, unir los peones, pero sería un error doble. Por un lado, porque cede la séptima fila al blanco, y esto nos puede poner en algunas dificultades. Pero también incluso porque tras la jugada C4 el peón de D6, aunque se ha quedado unido, sigue siendo muy débil, ha quedado fijado. Las debilidades hay que fijarlas y ese peón ya nunca va a poder moverse, con lo cual la presión sobre él en un futuro, imaginemos un traslado del alfil a E3, le puede poner también en algunos problemas. Y es por eso que Magnus Carlsen simplemente capturó con el alfil y dijo: sí, mi posición parece un tanto fea, un tanto pasiva, pero tras alfil F8 tengo todo defendido. ¿Cómo quieres mejorar? Este alfil parece superior al de F8, pero el de F8 cumple una misión de defender en G7. Además, el alfil de E3 no puede moverse según qué sitios porque debe controlar todo el rato el salto caballo F4. Y aquí entonces solo queda una única debilidad, pero muchas veces una única debilidad no es suficiente para ganar. Por ejemplo, torre A7 se encontraría con una defensa tranquila, torre D7. Y el único peón débil está más que defendido. Con torre, con caballo, el blanco no puede aumentar la presión. Es por eso que Nepomniachtchi hizo el último intento con torre A5. No sé si el último intento o ya prácticamente ofreciendo unas tablas, digamos, sin decirlo, pero ya diciéndole al rival: ¿quieres tablas? ¿Por qué? Porque tras rey E8, torre D5, último intento, a ver si le mejoraban aún más la estructura, torre A8, muy buena jugada, pues el negro por fin consigue un contrajuego, ha conseguido mejorar su rey, la debilidad de G7 está muy bien defendida, la de C7 también, y la ventaja, como decimos, es simbólica. Tras torre D1, la partida acabó rápidamente en tablas, con jaque continuo. Es curioso porque siempre yo tengo una teoría, y es que cuanto mejores son los jugadores, cuando la élite tiene una facilidad increíble para acabar la partida por repetición de jugadas, por jaques continuos o por triple repetición, como decimos, pero además con cierta lógica. El negro no quiere cambiar torres, porque dejaría sobre el tablero algunas piezas del blanco que son mejores que las suyas. Pero el blanco tampoco puede permitir que esta torre se active y le pueda poner en problemas, con lo cual, pues ambos jugadores al final accedieron a esta triple repetición y nuevamente la quinta partida acabó en tablas. Una partida que ha sido muy técnica, seguramente nos ha parecido demasiado tranquila, pero donde, como os he comentado anteriormente, creo que lo más importante quedó en los análisis. Ese tipo de variantes, esas sutilezas, esos pequeños errores que podrían haber desnivelado la partida, y cómo ambos jugadores encontraron pues esos detalles para poner en dificultades al rival, en el caso de Nepomniachtchi, o para defenderse. Quiero que recordemos esta jugada defensiva dama E8, pero quiero también esa reorganización de piezas caballo E8, caballo F8, alfil F8, que permitió finalmente a Magnus Carlsen conseguir las tablas. De momento 5 tablas en el marcador, las espadas en todo lo alto. La siguiente partida Magnus Carlsen con piezas blancas buscará la victoria para desnivelar este match. Espero que os haya gustado, agradecer también a Daniel que me haya dejado participar en su canal. Sé que tiene una gran cantidad de seguidores, que estáis entusiasmados con su trabajo, y también nos podéis encontrar en thezuwanmembers.com, donde tanto Daniel como yo, como otra serie de maestros, grandes maestros, maestros internacionales, os podemos ayudar a progresar en ajedrez. Un saludo a todos y esperemos mañana otra partida vibrante.